mucho los temas. Ahí nos avisó la señora que está siendo grabada la reunión. Me interesan mucho los temas de creatividad. Bueno, yo vengo más del área de la economía, pero también me dediqué a la música desde la adolescencia, así que tengo como el cerebro ahí un poco partido y últimamente estoy trabajando mucho con emprendimientos, y trabajando con emprendimientos me di cuenta que muchas de las cosas que se hacen en el ámbito creativo o barra artístico son aplicables al mundo de los emprendedores, así que vamos a hablar un poco de eso hoy. Básicamente vamos a hablar de creatividad y de emprendimiento. Yo la charla un poco la separé empezando hablando de qué es la creatividad, que es un concepto bastante gris a veces, cómo es utilizado generalmente, y académicamente tampoco se ha investigado mucho, y menos en Uruguay. Pero bueno, lo primero es que la creatividad se habla de que los trabajos del futuro son trabajos creativos, ¿no? O sea, esto de que las máquinas van a hacer todo lo que es tareas rutinarias, eh, y que no impliquen creatividad, y a los seres humanos no va a quedar lo que es los trabajos creativos. Hay una web muy interesante que se llama Will Robots Take My Job, ahí arriba lo tienen chiquito. Mientras me tomo el mate, que es interesante porque uno pone el trabajo ahí, dice enter your job, lo pueden hacer, o sea, ahí ponen su trabajo y te dice, la página te dice la probabilidad de que ese trabajo desaparezca acá el 2030. Entonces, yo para esta charla lo volví a probar, ya lo he probado, pero puse algunas tareas. Una es los recepcionistas de los hoteles, por ejemplo, dice que 94% de probabilidad de que ese trabajo desaparezca de acá al 2030, ¿no? Todo esto que lo vamos a hacer mediante software, o sea, esa tarea prácticamente está condenada a desaparecer. Bueno, pasa con los cajeros de supermercados, todas las actividades que nosotros vemos. El otro día vi ¿cómo se llama? Ahí en la ruta al peaje, por ejemplo, todo trabajo sistematizado y rutinario que se va a dejar de hacer, y, y son puestos de trabajo que se tienen que reconvertir. Después puse economista. Yo como economista dije, tengo la mitad de chance de desaparecer de acá al 2030, pero como músico tengo muy poca chance de desaparecer. Acá el trabajo de los economistas en esta investigación está basado sobre todo en economistas macro, o sea, esos economistas que tratan de ver, bueno, cuánto va a estar la inflación, o sea, que agarran muchos datos y tratan de generar una tendencia. Eso es más como el trabajo que se toma en esta investigación por economistas. Se llama gerencia de proyectos y todo eso, que es lo que yo más me dediqué, es muy poco. Pero después puse, bueno, productores y directores de audiovisual, muy poca chance, y bueno, después dije, bueno, para esta charla vamos a ver qué dicen de los diseñadores. Puse ahí diseñadores y ahí les aparece un montón de posibles diseñadores, todos con su código. Puse diseñador de textil, 2%, así que si hacen diseño de textil pueden estar tranquilos. Diseño de interiores también 2%, y diseño gráfico un poquito más, 8%. Como ustedes sabrán, hay muchas herramientas ahora digitales para hacer diseño, pero hay que saber usarlas. Entonces, un poco no está como esto de moda de la creatividad, y se habla poco en realidad de qué es ser creativo, ¿no? Bueno, el término viene de crear, ¿no? La definición de crear algo. Pero acá les puse algunos ejemplos que algunos vienen del ámbito artístico y otros no, de cosas que para mí, y personas y contenidos y producciones para mí me parecen creativas. Generalmente se visualiza lo creativo con lo artístico y se relaciona con lo artístico, y no tiene por qué ser así. Muchas cosas artísticas son creativas y muchas cosas artísticas no son creativas para nada. Y pensemos, si quieren, en Hollywood, lo que ha pasado en Hollywood en los últimos, no sé, podríamos decir 20 años, 15 años, que la verdad que es muy poco creativo. Seguimos viendo la película de los superhéroes, ¿no? Pero lo que sí tiene el sector artístico es que trabaja
rutinariamente con el método creativo. Pero vamos a hablar un poquito más adelante de eso. A ver si pasó. A ver, recién estaba hablando con Lucía, no sé si lo conocen, a Bizarrap. Yo ahí no les veo las caritas, pero y tampoco veo el chat. Ahora voy a tratar de verlo, pero bueno. No sé cómo es, yo ya me superó la tecnología. Bueno, Bizarrap, no sé si lo conocen, es un productor argentino, debe tener. Sí, ahí me dicen que sí. No sé quién es ahí. Bueno. Bizarrap debe tener 23 años, 22 años. Es el productor del momento en Argentina. Que a mí me parece muy interesante lo que está haciendo por dos cosas. Primero porque él combina como muchos estilos, no es un productor de música que combina lo que es el hip hop, el trap, pero a eso le da un perfil latinoamericano y le da un perfil, por ejemplo, de la electrónica y con cosas del pop. Entonces me parece muy interesante, es el artista más escuchado hoy en día en Spotify de Argentina. Tiene un tema con Nati Peluso que tiene 242 millones de reproducciones en YouTube. Tiene un canal de YouTube que tiene 9 millones de suscriptores, o sea, una locura. Y es un chiquilín. Y me parece muy creativo lo que está haciendo él. Y por dos cosas. Primero, por la mezcla de estilos. Y segundo, por el contenido que él generó. O sea, creo que hoy o mañana salía su nuevo tema. Sus temas se llaman Sesiones, que trae un invitado. Y era el tema número 40 que saca él. O sea, sacó 40 tracks, o sea, 40 canciones, 40 sesiones a YouTube, que en mi época eran, no sé, 5 o 6 discos. O sea, él es una acumulación de generar y producir que lo llevó a ser hoy en día de los artistas más escuchados de Latinoamérica. Otro contenido que me parecía interesante es Tiranos Temblad como contenido creativo, que toma el contexto más cercano, que en su caso fue Uruguay, para generar un contenido muy novedoso a nivel audiovisual, que nada, supongo que la mayoría de ustedes lo conocen. Pero me parece muy interesante cómo a través de un contexto muy cercano se puede ser creativo y llegar no solo a Uruguay, sino al resto del mundo, generando una forma de contar las cosas bastante novedosa. Yo no, en algunos me voy a detener más que en otros, pero yo no veo acá, Lucía, el chat, pero me gustaría ver si acá, a ver. Ahí estoy, ahí. Sí, ahora los veo. Perdón. Bueno, Tiranos Temblada. Rosalía. Me parece súper interesante por la mezcla de cosas que genera ella, o sea, de hip hop y el flamenco. Después se puso a hacer otras cosas, pero es como el ejemplo de creatividad de mezclar dos cosas que están separadas o que no tienen tanta conexión. De esto en la música hay millones de ejemplos, ¿no? No sé, Jaime Ross podemos decir que juntó el candombe y la murga con los Beatles, ¿no? Y así hay un montón de cosas. De vuelta, ella tenía un contexto cercano, el flamenco lo mezcló con algo más... ahí, no sé si... bueno, un ejemplo fuera de lo artístico. Luis Suárez, yo pensaba sacarlo después del partido de ayer, pobre Luis, pero nada, cuando un deportista, sea Suárez, Messi, etcétera, decimos que es creativo, es porque se supone que hace algo inesperado dentro del juego, ¿no? Que hace, yo qué sé, le viene la pelota y le pega de taco y la mete en el ángulo, es algo que nadie esperaba. Siempre la creatividad está influenciada por el contexto, ¿no? En el caso de los jugadores delanteros tienen más posibilidades de ser creativos que los goleros, por ejemplo, ¿no? El contexto del golero es un contexto más complejo, donde si es creativo y falla, le pueden hacer un gol. Pero bueno, Suárez, ejemplo de creatividad, idea Vilariño en la literatura, como con un lenguaje bastante simple y sencillo, genera una forma de poesía muy novedosa. Bueno, ahí está Higuita, sí, un golero súper creativo, pero era muy peligroso.
Y así le hicieron goles, ¿no? En los mundiales por salir afuera de la cancha. Daft Punk, que se separó hace muy poquito, era el ejemplo de cómo, digamos, reformular músicas pasadas, digamos, ayornarlas, ¿no? Son como los reyes del sample, ¿no? Daft Punk agarraba el funk de los 70, los ampliaba y con eso hacía un tema nuevo. Son como el ejemplo de basarse en algo viejo para hacer algo nuevo. Y han tenido problemas también con esto del uso de los samples, etc. Y después hay ejemplos de creatividad que hay en cosas como cotidianas como el pan, ¿no? O sea, el pan que nos acompaña en la humanidad hace miles de años, de repente el año pasado surgió esto de la masa madre y surgieron nuevas formas de hacer pan, o sea, con cosas que cotidianas, siempre como una vueltita de tuerca, ¿no? Hasta ahí cosas relacionadas a la creatividad y el hecho de hacer pan. Y estos ejemplos también hay muchos, ¿no? Yo que sé, pasa con la cerveza, ¿no? O distintas cosas que nosotros consumimos, que un día pasa algo que cambian cosas que pensamos que iban a ser así para siempre. Otro contenido que tiene que ver más con producción audiovisual, Toy Story, supongo que la conocen. También cuando empezó esta película tenía como bastantes cosas novedosas para la época que se hacían audiovisuales para el público infantil, ¿no? Es una película que no tenía historia de amor, no tenía un musical, no tenía un villano, y en el momento fue súper novedosa, y nada, a partir de ahí se fundó Pixar. Después en las otras historias ya no sé si las siguieron la saga, después en algunas sí apareció un villano, tiene como cosas más clásicas, pero bueno, es una industria enorme. Yo siempre cuando pongo el ejemplo de Toy Story, hablando más de modelo de negocios, digo que cuál es el modelo de negocio de Toy Story, ¿no? Si es las entradas de cine o es vender juguetes. A veces se puede pensar como Pixar, que es una empresa de juguetes que para venderlos hace películas, o se puede ver como una empresa audiovisual. Entonces hay que ser creativo. Yo ayer hice en Instagram una encuesta por las historias y me contestaron. La otra vuelta lo hice en Twitter, pero usé Instagram. Me dijeron, usar las herramientas que uno tiene adquiridas para crear cosas nuevas. Esta definición me gustó mucho. Encontrarle un lenguaje, un mensaje, encontrar el punto de contacto entre lo subjetivo y lo objetivo, hacer catarsis, las fotos son mías, atreverse a crear cosas diferentes, generar una buena solución a un problema usando pocos recursos, y este ejemplo del flan con dulce de leche, que esta foto me la pasó Carolina, una amiga, que capaz que está por ahí, Caro Curvelo, que fuimos a comer y nos comimos un flan. No, ¿a quién se le habrá ocurrido? En la cocina hay muchos ejemplos de creatividad, o el pan con manteca, ¿no? Cosas tan simples, o la papa frita, o sea, hay un montón. Supongo que me lo pusieron por el contexto que estamos viviendo de sobrevivir, que es para ustedes ser creativos. Salirse de la idea de que existen las verdades absolutas. También me gustó mucho. Yo tenía algunos ejemplos más no importa, bueno. De ir un poco contra lo preestablecido, ¿no? Esto de esta definición, me gustó por eso. Contemplar en calma. Y ahí hay una definición que a mí me gusta, que dice que la creatividad es la realización de un cambio que permanece por un tiempo, y es de Reginald Talbot. Esta definición es de los 70 y a mí la que más me gustó. Si ustedes ven las definiciones que dice la encuesta, algunas van a la creatividad, a la definición de creatividad, otras tienen que ver con ciertas etapas
del método creativo, esto de contemplar la karma o hacer catarsis, ¿no? Esos como son parte, son como etapas dentro del método creativo. Si siempre hacemos catarsis, no vamos a llegar a nada, no vamos a ser creativos. Y si siempre estamos en calma, tampoco. Es como, la creatividad tiene algo muy ambiguo, ¿no? Que es como esto del pensamiento divergente y convergente y estar siempre ahí en, en ese estadio y estar cómodo con ese estadio, que tiene que ver también con cuestiones más personales y sociales. Y ahí va, esta diapo tiene mucho texto, pero básicamente la creatividad es esto que tiene dos componentes, ¿no? Lo de generar una novedad y después evaluar esa novedad. Y para eso necesitamos como habilidades más cognitivas y otras que tienen que ver con nuestra personalidad, dice, cognitivas, ¿no? Bagaje cultural, que tengamos cierto conocimientos en un sector. Si ustedes vienen desde el lado del diseño, bueno, conocer, saber diseñar, saber manejar las herramientas, y después hay cuestiones más que tienen que ver con cuestiones sociales, ¿no? Esto de tolerancia a la desviación. También hay autores que hablan mucho del contexto, ¿no? De cómo ya hablamos un poco, ya hablé un poco del contexto, pero el contexto que estamos viviendo hoy en día, creo que, que por un lado estimula la creatividad porque uno está como más retraído y eso lo puede llevar a estimular la creatividad, y por otro lado es un contexto muy negativo porque al trabajar con otros es muy complicado. Entonces, como, ¿no? Las dos caras de la moneda. Pero esto de los contextos también en creatividad son contextos que dejan, por ejemplo, contextos que el juego sea bienvenido, digamos, ¿no? No contextos estructurados, etc. Algunas empresas lo tratan de aplicar más que otras, no tiene que quedar solamente en eso, pero hay formas desde el contexto, ya sea nuestro personal o empresarial, institucional, asocial, habilitar la creatividad. No sé, piensa en una institución educativa, ¿no? Como, bueno, si vamos a una institución educativa y el contexto es todas sillas mirando para adelante y una persona parada con un pizarrón mirando para el otro lado, capaz que eso no estimula mucho la creatividad. Eh, esto de las dos formas, como las dos facetas grandes de la creatividad, lo de divergir y converger, y tener un pensamiento divergente bien abierto y después convergerlo. Este dibujo es bastante elocuente. Es como la ducha, ¿no? Que salga mucha agua y después pasarla por un embudo. O sea, hay distintas escuelas que hablan sobre esto. Ayer capaz que estuvieran hablando de esto con Leticia y Lucía me dice que sí. Supongo que ahí ustedes deben saber más que yo del design thinking, pero es básicamente el método creativo con las 5 etapas, esto de empatizar, definir, idear, prototipar y testear, que son las que usa el método de diseño, pero las usan las artes y las usan las ciencias en general. Y también las usan todo lo que tiene que ver en la parte de emprendimiento, todo lo que es validación de idea de negocios, todo eso, es el mismo método. Y ahí creo que si ustedes vienen más desde el diseño, más del sector creativo, lo bueno es que este método, ustedes viven en este método, o sea, todos los días están trabajando en esto. En cambio, una empresa a veces, bueno, una empresa puede innovar y decir, bueno, voy a empatizar con cierto público, voy a definir, idear prototipo, algo, un producto, un servicio, después lo testeo y si funciona, lo escalo, y bueno, después hasta que no entre un competidor o haya un cambio tecnológico que a mí me haga, entrar en todo ese proceso de innovación de vuelta, estoy cómodo, la empresa como que se queda ahí. Cada vez es más complicado eso, ¿no? Porque los procesos tecnológicos cada vez son más frecuentes. Pero bueno, la empresa, digamos que innovó y hasta que no innova otra vez, ese método no lo va a tener que hacer todo de vuelta. En cambio, el sector creativo y los artistas lo hacen todo el tiempo. Entonces, como que estamos
acostumbrados a vivir en este método, lo hacemos una y otra vez. O sea, alguien que viene de la música, bueno, empatiza con cierta emoción, define cómo trabajar, prototipa, hace una maqueta, etcétera, lo testea y después hace una canción. Y después no es que hizo esa canción y vivió de esa canción. Capaz que sí, si esa canción es un super hit, pero si no, lo tiene que hacer todo el proceso de vuelta, ¿no? Y al otro año de vuelta, al otro mes de vuelta, y de vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta. Entonces es como esto del método, me parece que es como la fortaleza del sector creativo, ¿no? Y que está bueno darse cuenta y posicionarse como desde ese lugar, como que somos los que estamos acostumbrados a trabajar con el método que utilizan todas las empresas para innovar. Lorena pregunta qué pasa con los copies. Copian todo. Ahora vamos a eso, Lorena, si querés. Los copies, supongo que decís que te copian el diseño o algo por el estilo. Pero vieron, esto del design thinking, ya lo hablaba un señor que se llama Wallace, que tiene un libro de 1926, o sea, 100 años, que se llama The Art of Thought, que, que es muy difícil de conseguir, pero habla de cuatro etapas: preparación, incubación, iluminación y verificación. Y básicamente es lo mismo del design thinking con otro nombre, el mismo perro, con otro collar, que ya se habla desde hace mucho tiempo. Este método es hacer, ¿no? La creatividad es hacer, es acción. O sea, a veces que se dice como que una persona que tiene ideas, muchas ideas, es creativa, ¿no? Y en realidad está bien, o sea, el tener ideas es como la parte del pensamiento divergente, después es bajarlo a tierra. Si no lo baja a tierra, esa persona no es creativa. O sea, está como ahí, quedó en ese estado de pensamiento. Hay una frase muy conocida que se le atribuye a Picasso, esto de la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando, que si ustedes ven en Wikipedia dicen que se le atribuyó a Picasso, pero no se sabe. Pero es una buena frase. Y si van ahí al Museo de Reina Sofía, que está el Guernica ahí enorme, yo fui hace un montón de años ya, es gigante, 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 la obra la verdad es tremenda obra, y si uno va al lado, está todo, estas fotos feas que saqué, están todos, hay dos salas llenas de maquetas y trabajos de investigación previo de Picasso. Es como esto que les dije de Bizarrap. O sea, está sacando, el tipo ya hizo como 5 discos, o sea, al quinto disco es como, qué bueno que es Bizarrap. Bueno, está, pero el tipo hizo 40 temas antes, ¿no? Y esto es como lo mismo, digamos que la creatividad no es que vayamos a llegar a algo que nos parece creativo, no solo para nosotros, principalmente para alguien más, eh, de una vez o de segunda vez. Tenemos que hacer, hacer, hacer y hacer. Esto del contexto, que ya hablé un poquito, o sea, ¿cuál es el contexto de primero? ¿No? El contexto que estamos viendo del COVID, que lamentablemente parece que va a seguir por un tiempo más, y supongo que algunas cosas que tienen que ver con el COVID van a seguir. Entonces, bueno, pensar cómo podemos ser creativos en este contexto, o sea, sería muy raro tener un emprendimiento que su modelo de negocio dependa de llenar un montón de gente a un lugar cerrado, ¿no? Digamos que eso en el corto plazo es complicado. Eh, ojalá que pase el contexto, pero hay que tener en cuenta el contexto. Bueno, esto de los presumidores, capaz que lo han escuchado hablar, que todos estamos generando y consumiendo contenido todo el tiempo, todos tenemos esto en el, en el bolsillo todo el tiempo, estamos generando imagen, audio, etcétera, y hay un montón de contenido en, en internet para consumir. O sea, nosotros cada vez tenemos más posibilidades de generar producciones
más profesionales de manera más barata, pero no solo nosotros, sino todo el mundo. Entonces estamos compitiendo con una infinidad de contenidos. Están los lenguajes mezclados, ¿no? Esto de que yo que vengo más del área de la música, hoy en día un proyecto musical es un proyecto musical, pero también es un proyecto que tiene diseño, que tiene audiovisual, que tiene... O sea, no, esto de vuelta, estoy con Bizarrap. Bizarrap tiene un canal de YouTube y él hace sesiones en YouTube, pero es músico. Entonces, bueno, o sea, su principal plataforma, o por donde empezó por lo menos, es una plataforma audiovisual. Eh, lo de la economía circular, ahí le llamé economía circular, se le puede llamar de muchas maneras, pero bueno, el contexto nos lleva a pensar todos los diseños, si ustedes vienen más del lado del diseño, yo no soy especialista, mucho menos, ¿no? Sobre diseño de economía circular, pero se está hablando de que de cero residuos, ¿no? Esto de cómo hacer que los residuos vuelvan de vuelta, el cuidado del medio ambiente, etc. Y si somos creativos hoy, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sería muy raro decir, bueno, mi producto es este y genera tanto desperdicio que es imposible reciclarlo de alguna manera. Y por último, bueno, el contexto digital que tiene que ver también con el COVID, pero bueno, estamos viviendo inmersos en lo que es Internet y hay que pensar cómo digitalizamos mi proyecto, ¿no? Ya sea que mi proyecto no tenga que ver con algo digital en sí, no sé, pienso en diseño textil, por ejemplo. Bueno, pero está bueno cómo hacer que ese proyecto esté presente de manera digital y no solo en las redes sociales, ¿no? Sino cómo pasarlo, no sé, ser creativo en ese sentido también. He visto cosas que tienen que ver, bueno, no sé, la lista de Spotify de tal proyecto, o invitamos a tal persona, invita a tal proyecto, invita a tal persona para que musicaliza ese día. No sé, hay formas de, de estar presente en el mundo digital, aunque nuestro proyecto no sea digital per se. Está muy aburrido. ¿Qué horas son? 1:30. Me pueden dejar ahí en el chat algunos comentarios. Contexto, y bueno, esto que ya hablamos de lo que se dice a veces, los mashups, que esto de mezclar cosas, a veces pasan en el mundo artístico, pero pasan en cosas que no tienen que ver con lo artístico y con lo cultural, y me parece, acá les traje 2 ejemplos, pero también está bueno pensarlo desde su lugar, cómo ayuda a otros sectores. Hoy en día la creatividad es demandada por todo el resto de la economía. Es más, hay una compañera, Paola en Sinergia, Paola Rapetti, el otro día hablando de estos temas me decía que, estamos hablando de creatividad, me decía que para ella cualquier emprendimiento hoy en día para sobrevivir tiene que ser creativo. Y yo me quedé pensando no, en esto, ¿no? Como la creatividad se asocia con lo artístico, ¿no? Con esto de generar una novedad para un contexto. Y creo que tiene algo de razón, sobre todo en las etapas tempranas de los emprendimientos. Uno cuando ya es un emprendimiento, bueno, yo qué sé, hice alfajores, ¿no? Una empresa que hace alfajores, vende alfajores, capaz que hoy en día no es tan creativa, pero al momento de surgir capaz que fue sí creativa en algún punto, ya sea en lo que producía o en cómo lo comunicaba o en su modelo de negocio. Entonces, algunas combinaciones que me parecían interesantes. Está Toshiko Horiuchi, que es japonesa, es una artista que hacía esculturas de tejido, ahí la ven. Y lo que pasaba era esto, cuando ella presentaba sus esculturas en los museos, los niños se subían, se trepaban y se ponían a jugar, ¿no? Entonces ella como que a partir de las esculturas que hacía, que eran obras, pensó en hacer parques. Y hoy en día tiene una empresa de parques que se llama Interplay Designing and Manufacturing Inc., que hace parques para niños. Que, o sea, las obras que ella hacía las cambió un poco para que, bueno, los niños jueguen. Pero básicamente, o sea, es un artista que trabajó diseñando parques infantiles. Entonces, como este tipo de conexiones
hace que surjan cosas novedosas. Hay otro ejemplo, esto es como un tomógrafo. Hay algunos ejemplos de Uruguay que no les traje, pero es un tomógrafo clásico que hay en los hospitales. Los niños se ponen muy nerviosos. No sé si tuvieron la oportunidad de entrar a uno. Es una experiencia bastante, no sé si traumática, pero media claustrofóbica. Sobre todo, yo tuve que pasar por uno de grande, pero me imagino un niño mucho peor. Y hay artistas que hicieron esto. Entonces, claro, el niño ahí y tal, le dicen, vas a entrar al submarino, y entra recontento el niño. Entonces son cosas que nada, digamos que le agregan valor a un servicio, de este caso de la medicina, desde el punto de vista, en este caso artístico, de la ilustración. En los ejemplos de medicina hay un ejemplo de algo desarrollado del instrumento de ANI que había de industrias creativas, que era con realidad virtual para niños, cuando Connectus Medical se llama, porque si lo quieren googlear, cuando van a la sala se ponían nerviosos, bueno, le hicieron para que vean en realidad virtual, cuando van en camilla, una historia, y los niños van mucho más relajados a la sala, y la anestesia les hace efecto mucho más rápido, etcétera, etcétera, ni se enteran porque a alguien se le ocurrió decir, bueno, ¿cómo mejoramos la experiencia de los niños que van a sala? Mediante el uso de, bueno, en este caso de realidad virtual. Entonces, como resumen de esto de qué es la creatividad y qué es necesario para que surja la creatividad. Bueno, primero tener un objetivo claro, ¿no? Esto de qué es lo que quiero transmitir o qué es lo que quiero comunicar, qué es lo que quiero mejorar. En este caso, por ejemplo, el último ejemplo que veíamos era, bueno, ¿cómo hago para que los niños tengan una mejor experiencia cuando van a hacerse una tomografía? Tener en cuenta el contexto, ya hablamos un montón de eso, entrenar el talento, esto de bueno, manejar las herramientas, ¿no? Si yo quiero hacer música, sería algo muy raro que a mí me salga una canción creativa si no sé tocar nada o si no estuve trabajando y trabajando. La conversación entre personas de distinta experiencia e información, esto de que hacíamos los mashups. Lo de trabajar en formato proyecto, el sector creativo es como lo habitual, ¿no? En el mundo audiovisual, en el mundo del diseño, en el mundo de la música se trabaja en el ámbito de proyecto. Esto ayuda mucho a generar creatividad, ser flexible en cuanto a las herramientas, esto que hablábamos de la ambigüedad, ¿no? De a veces como bajar a tierra las ideas y a veces dejarse llevar por la intuición, o sea, siempre vamos a estar ahí. Esto cuando hablamos del método creativo, design thinking, y lo mismo de este señor Wallace, siempre las etapas no es una atrás de otro sin chaporoto, ¿no? Sino que estamos ahí yendo de una para atrás y para adelante. Y por último, lo de acción, ¿no? Lo de hacer. O sea, ser creativo haciendo. Si no, podemos ser muy buenos teóricos, pero la creatividad es hacer. Así que si ustedes tienen un emprendimiento, quieren emprender, la primera recomendación es que lo hagan. Cuando lo vayan a hacer van a aprender un montón. Yo cuando estudié economía, generalmente yo tenía una materia que era proyectos, se llamaba proyectos, gestión, no me acuerdo. Pero era bueno, cómo hacer, bueno, uno iba a hacer un proyecto y tenía que ver la tasa de retorno y el valor agregado neto de no sé qué del proyecto, del plan de negocios, y eso como que hoy en día tenés un emprendimiento, salilo a validar, tenés una idea, validala, haz un prototipo, validala, y vas a generar un montón de información que te va a servir y vas a aprender un montón. Entonces es creativo en el hacer. Hablamos de creatividad, ahora vamos a hablar muy poquito de emprendimientos, así no se me duermen. ¿Qué es necesario para emprender con un contenido o un servicio creativo? Primero, que ese contenido o servicio creativo a alguien le sirva, o sea, que genere una propuesta de valor para alguien, ¿no? Que tenga un valor, que a alguien le interesa. Esto es como un poco redundante, ¿no? Pero es decir, si es creativo, si es creativo es porque a alguien
le interesa, le genera un valor para alguien. Eso se ve, en los emprendimientos se ve claramente, ¿no? Pero en el ámbito más artístico podemos decir que el valor tiene que ver con una comunicación correcta de alguna idea. Podríamos llevarlo por ese lado, ¿no? Porque ¿qué valor tiene una canción? Bueno, pueden decir, bueno, esta canción transmite de manera adecuada determinada emoción. Porque yo podría hacer cualquier cosa, no sé, podría hacer una canción con este mate acá, así. Qué creativo que es Diego, hizo una canción con un mate. Es una canción con un mate que es un desastre. Entonces, claro, la creatividad se es creativo cuando realmente tiene un valor para alguien. Después tiene que haber un modelo de negocio, si es escalable mejor. Alguien tiene que pagar por esa propuesta de valor. Estamos en un sistema de mercado, una economía de mercado, que alguien tiene que pagar por ese valor. Sea una persona, sea una empresa, sea el gobierno, sea una institución, alguien tiene que pagar por eso. Hay modelos de negocio, podemos hablar un montón, ¿no? De cómo nuestro modelo de negocio, cómo podemos escalarlo, qué precio le ponemos, qué costos tenemos, cómo tenemos que validar ese modelo de negocio. Y después lo que me parece muy importante también es el equipo de trabajo a la hora de poder emprender. Esto del modelo de negocio a veces se separa en lo que es contenido versus servicio. En el caso de diseño, generalmente está más relacionado al servicio de diseño, ¿no? Uno brinda el servicio de diseño para otro, uno puede generar contenido propio, por ejemplo, piensen en lo que es diseño de muebles o diseño textil, o sea, yo tengo mi diseño o diseño de producto, no sé, diseño de este mate y el diseño es mío. Después, bueno, hay que pensar cómo escalar. Si yo vendo este mate, lo mando a producir a China y lo vendo, o si vendo el diseño y después lo produce otro. Lo mismo con textil, ¿no? Eso sería como que tengo mi propio contenido. Y servicios cuando le vendo mi creatividad, se la cedo a otra empresa. Y ahí es muy importante pensar qué quiere transmitir esa empresa y cuáles son los problemas de esa empresa o de esa institución para yo ponerle mi creatividad a su servicio, ¿no? Y acá creo que en Uruguay hay muchísimo por hacer, ¿no? O sea, empresas que quieren transmitir algo y que uno ve el diseño y está transmitiendo otra cosa. Volviendo al tema de los hospitales, ¿no? Uno va a un hospital y cómo está pensado, voy al hospital capaz que por el contexto que estamos viviendo, pero generalmente son lugares bastante fríos, ¿no? Bastante no muy amables. No digo el trato personal, digo el diseño del espacio, los colores, etcétera. Pero eso, bueno, es aplicable a muchas otras empresas. Entonces, contenido y servicio, y se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Pueden ser que su emprendimiento haga contenido a veces, brinde contenido y después le brindo un servicio a otra empresa. Contenido súper escalable, todo lo que es audiovisual, Netflix, o sea, hacemos una producción muy cara y después la ven millones de personas, ¿no? Y a Netflix le va a salir lo mismo si la veo yo solo o si la veo yo y 1.000 millones de personas. Lo mismo Spotify. Hacemos una canción y esta canción que me salió X, a mí no me sale nada si la escuchan 1.000 millones de personas, ¿no? Entonces este es como el ejemplo de escalabilidad infinita, digamos, con Internet. Después un ejemplo local que a mí me parece muy interesante, es que tiene que ver con diseño textil y, creatividad y modelo de negocio, es Gaia. Esta es una foto de Gaia, que es una empresa de diseño textil que está incubada en Sinergia. ¿Por qué es creativa? Por varias cosas, además de los diseños que son muy lindos. Ellos lo que hicieron es upcycling. Agarran prendas en desuso, las deshilachan todas y hacen nuevas prendas. Y cuando digo las deshilachan todas, capaz que no estoy usando el término correcto, si me escucha alguien de diseño textil me mata. Pero ellos trabajan con unas cooperativas en el interior del país que
recogen la ropa en desuso, en ferias, etcétera, hasta prendas desechadas por marcas, y con esas prendas hacen, hacen nuevas prendas. O sea, además de tener un diseño que estéticamente es lindo, solucionaron creativamente el problema del desecho de ropa que no se usa, que es un tema, un problema, digamos, a nivel mundial. Esto sería lo contrario al fast fashion, ¿no? Los buzos que tienen son buzos que duran para toda la vida, etcétera. Si no los conocen, se los recomiendo ahí que los vean en internet, Gaia. Eh, y bueno, el modelo de Gaia es básicamente vender, vender sus prendas. Esto de vuelta de los lenguajes mezclados, ¿no? O sea, hacen buzos, pero acá está, bueno, les puse una foto, pero a nivel audiovisual, trabajan con una productora que les hace los videos, hicieron un video ahora para una campaña internacional, etcétera. O sea, como que está muy cuidado todo lo que es el diseño gráfico y la producción audiovisual. Vamos a hablar del equipo. Supongo que los conocen, si no están, o yo estoy muy viejo. ¿Los conocen? No hay nadie ahí no me pone en la cámara, che. Bueno, son los Beatles. Sí, díganlo, díganlo. Sí, bueno, son los Beatles. Pero todos conocen a los cuatro, y este señor que está acá generalmente no es muy conocido. Danger Four. El señor que está acá lo conocen, a este señor acá, el más bajito, el quinto Beatle, Germán. ¿Saben el nombre? Bueno, fanáticos de los Beatles no faltan acá. Bueno, el señor es Brian Epstein, que es el manager de los Beatles. Se murió en la mitad de la carrera de los Beatles. Hay otro quinto Beatle que es George Martin, el productor, pero Brian Epstein es el manager, y generalmente nadie se acuerda de Brian Epstein. Y básicamente los Beatles no es que llegaron un día al ensayo y estaban todos con el traje y el cerquillo, ¿no? Sino que fue una idea de este señor. Entonces, Brian Epstein para mí fue tan importante como los Beatles para hacer que los Beatles sean los Beatles, que capaz que fue la primera banda pop del mundo y que se internacionalizó a nivel global. Entonces, ¿qué hizo Brian? Brian comunicó de manera adecuada y los vendió de manera adecuada a estos cuatro adolescentes. Básicamente están esto que se llama las 3H en los equipos de trabajo, y tanto va para un emprendimiento creativo de cualquier tipo de emprendimiento, que se dice el hacker, el hipster y el hustler. Digamos que el hacker es quien sabe, digamos, del meollo del asunto. En el caso de los Beatles son los 4 músicos. Podemos poner algún ejemplo que no tenga que ver con algo creativo. Por ejemplo, en una panadería, el hacker es quien sabe cómo se hace el pan, cuánto lleva de harina, cuánto lleva de agua, a cuánto hay que ponerlo en el horno, cómo hay que hacer para que quede doradito, para que quede esponjoso. Ese es el hacker. En el caso de los Beatles son los músicos. El hipster es quien lo comunica. Y en el caso de, volviendo al tema de la panadería, es bueno, cómo se va a llamar la panadería, cuál va a ser el diseño, cuál va a ser el logo, qué colores usar, qué queremos transmitir. Ese es el hipster. Y por último, el hustler es quien tiene la visión del modelo de negocio. Es decir, bueno, volviendo al tema de la panadería, bueno, ¿a cuánto vamos a vender los panes? ¿Qué productos tenemos que vender más que otros? Bueno, de acá a 3 años, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir vendiendo panes, vamos a abrir otras sucursales, vamos a vender los bizcochos congelados, los vamos a exportar, vamos a vender la marca, vamos a tener franquicias. Ese es quien tiene la visión del modelo de negocio. Estos son como los 3 roles. Hay autores acá que hablan, unos Veblen que habla son 9 creo, el cerebro, el investigador de recursos, el coordinador, el impulsor, el bla, bla, bla. A mí me gusta más que estos 3, me parece más sencillo de visualizar. No significa que haya que haber 3 personas en cada emprendimiento,
pero sí que estos tres roles tienen que estar llevados adelante por alguien. Puede ser una persona que haga los tres, generalmente es muy complicado a veces cuando un emprendimiento es uno solo o una sola, pero conseguir por lo menos socios que lo ayuden en estas tres tareas, que básicamente es hacerlo, comunicarlo y venderlo. Y generalmente los emprendimientos se dedican muy poco a la parte de venta. O sea, generalmente cuando surgen se dedican mucho a hacerlo, y después vemos cómo lo comunicamos y de venderlo nadie. ¿Y quién vende? No sé. Eso pasa mucho. Y en el ámbito del diseño también, o sea, pasan todas las empresas que surgen, pero en el ámbito del diseño, diseñadores que al final no se dedican a diseñar. O sea, diseña un estudio, empezó a diseña, y de repente creció tanto el estudio que hay alguien que se dedica solamente a vender y tiene que dejar de diseñar. Capaz que lo que más le gustaba era diseñar. Pero bueno, los tres roles. Algunos ejemplos, está este bastante conocido, ¿no? De Apple, supongo que los conocen. Acá se ve claramente quién era el hipster y el hustler y quién era el hacker. Se ve esa solo en la foto, ¿no? Uno está ahí seduciendo a la cámara, Steve Jobs, y el otro está ahí mirando los cablecitos. Eh, Más ejemplos, esto de equipo de trabajo, ¿no? Steve Wozniak, que estuvo hace poco en Uruguay, bueno, hace poco, no sé, ya hace unos años, 3, 4 años. Y Steve Jobs, de Apple. Dalí, Salvador Dalí, supongo que lo conocen. eh, Pintor catalán, ¿no? Bueno, un cuadro de Dalí, el equipo de trabajo. Dalí, Gala. Dalí era el hacker, era el que pintaba, pero muchas ideas y todo lo que es el modelo de negocio, todo lo que es la comunicación, la manejaba Gala, que era la pareja. Y es más, se dice que Gala, vieron que Dalí era un personaje, o sea, el tipo iba a la televisión y hacía cualquier cosa, siempre con el bigote, y como que el personaje fue como una idea de Gala. O sea, decir, bueno, vos pintá, pero también hay que inventar un personaje para comunicar esto. Eh, es como una creación de Gala, Dalí. Entonces, bastante particular. Y bueno, Dalí tenía un modelo no escalable, o sea, Dalí hacía pinturas, cuadro único, y también se dice que fue Gala quien le dijo a Dalí, bueno, para hacer, ¿cómo se llama? Litografías, ¿no? Esto de copiar y que firmaba, entonces era una forma de escalar su producción, de hacer un cuadro, hacer una litografía y hacer 1000 y firmaba 1000 y era una forma de escalar su producción. Otro ejemplo que tiene que clásico en la pintura es Van Gogh, ¿no? O sea, como Van Gogh no tenía equipo. Van Gogh no pudo empatizar con nadie que lo ayudara a vender, más allá de que estaba su hermano, a vender y a comunicar. Entonces, ¿por qué no pudo? Porque, bueno, sufría de esquizofrenia, si mal no recuerdo. Entonces es como el ejemplo del artista maldito, pero para mí es el ejemplo de un artista que se dice que Van Gogh nació en una época no adelantado, pero en realidad Van Gogh surgió en el momento justo. O sea, muchos de esos artistas impresionistas le fue muy bien, pero a Van Gogh no le fue muy bien. No le fue muy bien porque no supo comunicar su obra y vender su obra. Más allá del tema de esto de que nació fuera de tiempo, yo creo que tiene que ver más con esto del equipo. Un poco para terminar esto del equipo, de los tres roles, eh, no todos podemos hacer todo. Esto que le decía el diseñador, que en un momento deja de diseñar y se pone a vender. Tiene que haber responsabilidades claras, tiene que haber confianza, tiene que haber liderazgos, tiene que haber una retribución justa. Todos los miembros del equipo son importantes. Capaz que uno no es el creativo, capaz que uno es el que comunica o el que vende. Pero es tan importante como el hacker, digamos, ¿no? En la panadería es tan importante el que hace el pan como el que te lo vende el pan, como el que lleva el pan, ¿no? Estoy con el ejemplo de la panadería. Pero es importante esto de que estén los roles claros y que cada rol tenga su justa retribución.
A veces está bueno tener objetivos consensuados. Yo me fui de tiempo, perdón, ¿no, Lucía? Voy a tratar de ir un poquito más rápido. Igual ya termina. Eh, Está bueno pensar en un emprendimiento, bueno, ¿qué pasa, qué pasa de acá a 2, 5 años? ¿O qué significa que nos vaya bien? O sea, empezamos un emprendimiento de, no sé, de un estudio de diseño gráfico con 2 amigos, 3 amigos, y bueno, ¿qué significa que nos vaya bien? Vivir de esto, dejar todos los trabajos que tenemos para esto, hacer mucha plata, ¿no? Es como que eso tiene que estar charlado en algún momento en el emprendimiento. Eh, para algunos, no sé, ser exitoso es una cosa y para otros es otra. Entonces está bueno hablarlo, está bueno hablar qué pasa si alguien deja el proyecto, ¿no? Yo empiezo un emprendimiento textil con un compañero y de repente a los 2 años él deja el proyecto porque se va a vivir no sé, a España. ¿Qué pasa? ¿No? Yo me quedo con la marca, no sé qué. No digo que esto hay que hablarlo en el momento del origen, pero llega un momento que hay que discutir estas cosas. Porque si no, como que si no se discuten, al final es peor en el largo plazo. Y después, bueno, pensar cuánto invertimos en estas 3 tareas, ¿no? Ya repito, mucho está enfocado en el hacer y segundo en comunicar y muy poco en vender. El rol de la venta creo que tiene que ver con nuestra idiosincrasia a veces en Uruguay, como que nos aburre o nos sentimos como un poco incómodos, capaz que no, pero conseguir buenos vendedores, el rol de vendedor es fundamental, o sea, sentirse a gusto con vender, con comunicarlo de forma adecuada y vender. Es muy importante eso. Y para terminar, bueno, hagan, si quieren emprender y vienen del ámbito creativo, hagan, salgan a hacer. La importancia del contexto, a veces nuestro contexto, el cotidiano, está em, como lo vemos todo el tiempo, nos olvidamos que puede ser algo que, que sea un insumo para nuestra creatividad. Eh, Pongo un ejemplo personal. Yo, cuando tocábamos en Teles a mí, fuimos a tocar a Estados Unidos y llevamos un percusionista, y para nosotros era un percusionista que tocaba unas congas. Yo ahora vivo en el barrio sur, donde siento los tambores. Y para mí, como había tambores. Y cuando fuimos allá, mucha gente nos decía, como que nos decían el Latin Groove, decía, como que tienen como esto latino y como que novedoso, y como que para mí eran los típicos tambores. Eh, entonces, como tratar de ver que hay en determinado contexto nuestro cotidiano de acá, de Uruguay, que podamos llevar a nuestro emprendimiento. Eso es muy importante a la hora de diferenciarnos de otras cosas que pasan en el resto del mundo. Eh, ya puse el ejemplo de Tiranos Temblados, de Rosalía que agarró el flamenco, bueno, o mismo desde el lado del diseño de producto, diseño, yo qué sé, gráfico, qué cosas de nuestro contexto nos pueden ayudar a ser novedosos. Esto de salir del ámbito de la cultura y cómo poderse mejorar experiencias de otros sectores, esto que vimos de la salud, o sea, cómo desde nuestro lugar podemos hacer cosas distintas y salir del ámbito de la cultura. Tener bien en claro nuestra propuesta de valor, para quién es, esto que hablamos hoy del objetivo, ¿no? Para ser creativo hay que tener un objetivo. Bueno, el tema del equipo, no hablamos de los socios, pero también es muy importante que tener socios en el emprendimiento, visualizarlos. El tema de los objetivos, plantearse objetivos. Esto a veces parece este, medio de perogrullo los objetivos, pero generalmente los emprendedores como, nosotros queremos que nos vaya bien, ¿no? Queremos vender lo más que podamos, y a veces está bueno ponerse objetivos que sean ambiciosos, pero que sean realistas. Comunicar, hoy no hablamos de las señales, pero cuando un emprendimiento genera algo, genera una señal, aprovecharla. Mi emprendimiento fue premiado, mi emprendimiento salió en una nota, mi emprendimiento se asoció a una institución importante, mi emprendimiento tiene un cliente importante, mi emprendimiento consiguió inversión. Todas esas son señales del emprendimiento, hay que comunicarlas y aprovecharlas.
son señales de que está pasando algo con lo que estamos haciendo. Bueno, lo de empezar por casa es medio como lo del contexto. Invertir, o sea, esto es, cuando emprendemos hay que invertir, o sea, no existe esto de, bueno, como que tengo el modelo de negocio resuelto y cuando hay plata le dedico mi tiempo, es al revés, o sea, le dedico mucho tiempo, le invierto mucho tiempo, dinero, etcétera, para que después el emprendimiento me devuelva. Y, y invertimos tiempo generalmente, o sea, a veces no tenemos retribuciones monetarias, sino aprendizajes y conocemos gente y a veces la inversión se plasma en mucho tiempo, ¿no? O sea, los emprendimientos, salvo excepciones, llevan mucho tiempo para escalar y para que cuaje el modelo de negocio, que cuaje su propuesta de valor para después crecer. Esto de, volvemos a Bizarrap, el tipo, claro, ahora es el artista, tiene 9 millones de suscriptores, 9 millones, son 3 Uruguay en YouTube, pero claro, el tipo invirtió un montón de tiempo en eso. Este, aprender, colaborar, esto no hablamos mucho de la colaboración, pero bueno, la cámara de diseño es una forma de aprender y colaborar, ¿no? Con colegas. Acá en Uruguay a veces somos muy pocos. eh, y eso a veces tiene sus pros y sus contras, como nos conocemos, pero a veces no charlamos de cosas. Che, ¿y vos cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste lo otro? ¿A quién conoces allá? Eh, el- eh, Podemos colaborar mucho más que competir. El mercado no es Uruguay, es el mundo, y eso a veces nos cuesta el tema de la colaboración. Y bueno, después volver a hacer, hay que empezar todo de vuelta. Es así, pero es lo bueno también. Si no sería muy aburrido. Tenía como, bueno, hice esto, ya está, me olvidé, no, hay que hacerlo de vuelta. Para terminar, les cuento, en Sinergia el año pasado hicimos un programa de emprendimientos artísticos que lo organizó Sinergia, fue apoyado por ANDE y por Agado. Seguramente lo vayamos a hacer este año, seguramente no lo vamos a hacer. Eh, y estamos seguramente en julio lo comuniquemos, así que estén atentos, son talleres gratuitos y después de pasar por los talleres y por la picadora, elegimos algunos emprendimientos que tratamos, bueno, de llevarlos a otro estadio, o de incubarlos o conseguirle financiamiento, etcétera. Trabajamos como con eso. La idea no es para ideas, gente que no tenga ideas, porque ideas hay muchas, sino que estén haciendo algo ya, que tengan un proyecto, puede ser algo, no que estén haciendo, que estén súper desarrollado el emprendimiento, pero sino que tengan algo, que hayan hecho algo por lo menos, ¿viste? Por lo menos, no sé, que tengan una cuenta de Facebook, ¿no? No es como, tengo tal idea, salvo que sea una idea muy, muy excepcional. Nosotros estamos incorporando gente que ya esté en la cancha. Acá les dejo el mail de la incubadora, hola@incubadorasinergia.com. Y acá les dejo mi mail, diego@incubadorasinergia.com, que ahí me pueden, no sé, si quieren bibliografía sobre creatividad o si quieren, no sé, material, etcétera, se los, con gusto. Generalmente cuando dejas el mail nadie te escribe, pero es una formalidad. Así que no, en serio, escriban, o cualquier cosa, no sé, duda, estamos a disposición. Me va a servir un mate. Bueno, ya está, las 8. Se durmieron, están todos dormidos. Muchas gracias, Diego. No sé si tiene alguna pregunta de aprovechar Alarma, unos minutos para poder hacer si no, alguna consulta o en el chat, no me va a escuchar a Bizarrap. si no también pueden liberar el audio y poder hacer su pregunta a vivo. No hay problema en eso. Cuando les enviemos los formularios de evaluación de la actividad, acá hay una pregunta. Gracias, Lorena. Dice, ¿qué tan importante necesario es el plan de negocios en un emprendimiento? Perdón, y había quedado una pregunta del copy acá. A ver, También, Lorena. sí. No, el plan de negocios. A ver, primero, antes que el plan de negocios, es tener. Nada, vos tenés una idea, decís, bueno, yo le quiero vender, digo, cualquier cosa, ¿no? Seguimos con el ejemplo de la panadería.
no sé, quiero vender pan con manteca, no sé, digo que hay cosas. Bueno, esa idea primero es validarla, es ver si hay, antes de vender, si hay, alguien tiene interés, si alguien tiene interés en comprarla, ¿no? Antes de saber qué precio, cómo lo vas a distribuir, qué costos tenés, o sea, primero saber si hay un interés comercial por parte de alguien. Entonces decís, bueno, le voy a vender, yo qué sé, tengo mi propuesta tiene que ver con desarrollar algo para la educación. Vieron que hoy en día está como, en Sinergia ahora tenemos un par de emprendimientos que tienen que ver con audiovisual y educación, por todo este contexto que estamos viviendo, ¿no? El tema del contexto, la importancia del contexto. Bueno, surgieron emprendimientos que tienen que ver con desarrollar plataformas y contenido para las escuelas, para que sea mucho más fácil eh, hacer cursos online, que se supone que muchos de esos cursos van a quedar. Eh, y bueno, ahí hay una escalabilidad mucho mayor, porque bueno, no solo le vendo los cursos a los niños que están ahí, sino al niño del resto del país, etcétera. Pero bueno, si pensé en algo que tiene que ver con eso, es validarlo eso, más allá del plan de negocio. Después si hay interés, bueno, es pensar, bueno, a ver cuánto me llevaría hacer esto, qué costos tendría, no sé cuánto, bueno, le debería vender a tal precio, si lo vendés a tal precio, bueno, es ver si alguien te lo quiere comprar por ese precio. Entonces, ese es el plan de negocio, es salir a la cancha y ver si hay interés comercial. Este, los planes de negocio, todos los Excel, tengo mi colega José Alonso, dice que los Excel dan todos bien, todos somos millonarios en los Excel. Entonces, el plan de negocio es como algo teórico. Que capaz que en algún momento del emprendimiento, cuando creció demasiado y vos decís, bueno, vamos a hacer una inversión muy importante, capaz que ahí hay que, bueno, podríamos decir, bueno, si hago esta inversión, eh, hacer algunas cuentas, los numeritos sí hay que hacerlo, digamos, bueno, ¿cuánto me saldría esto? Bueno, me sale estos costos, bueno, me lo compran a esto, ¿cuántos tengo que vender? Y bueno, yo qué sé, volviendo al tema del ejemplo de los colegios, bueno, si se lo tengo que vender a 100.000 colegios, capaz que no es muy viable. Si se lo tengo que vender a 20, y capaz que sí es viable. Diego, capaz que comentar que, por ejemplo, en Ande, ahora está chequeando, está cerrado el llamado, pero abren convocatorias para validar ideas de negocio. Hoy, por suerte, hay un ecosistema de alguna manera también que está como bancando al ecosistema bancando ecosistema. Bueno, trabajando con el ecosistema, se está trabajando muy fuerte con el ecosistema emprendedor y hay varias herramientas disponibles justamente para que contemplan cada etapa desde que inicia un proyecto con esta idea y bueno, y para poder escalarlo, para poder que ese emprendimiento pueda impulsarse. Sí, Pueden chequear en la página de Ande o también, si no, pueden chequear en uruguayemprendedor.ui, que ahí también hay herramientas. Perdón que sí, te interrumpí. no, por favor, herramientas de Ani y de Ande, como bien decía Ahí Lucía, también. tienen que ver con eso, o sea, como las distintas etapas de un emprendimiento. A ver, para que te financien de Ani o Ande, tiene que ser un proyecto que tenga que tener algo de innovador, digamos, algo diferencial. Si yo quiero, no sé, quiero poner un almacén acá en la esquina de mi casa y no es muy diferencial. Pero no sé, tengo un producto que hace que no sé, hay un montón de ejemplos, pero que tienen que ver con esto de Gaia, por ejemplo, que les mostré, fueron financiados por Ande, porque el upcycling acá en Uruguay y su método de producción era muy innovador, o sea, nadie hacía eso. O sea, nadie hacía eso y se presentó a las agencias, pues si se presentó alguien antes que vos que haga lo mismo, no te financian. Pero vamos, tiene que ser algo novedoso. Si Gaia hacía prendas y las diseñaba y las prendas de algodón, no los iban a financiar. Pero su método de producción sí era innovador y era diferencial y por eso los financiaron. Por nunca me había quedado algo, Lorena, Israel, ¿no? Acá. Warhol, pero ¿dónde está? Lorena había preguntado con los copies, no sé a qué te referís con los copies. Em, con los copies que te copien, decís. Que te copian. Sí, sí, yo no, o sea, si te copian mejor, significa que estás haciendo las cosas bien. Eh, y en el mercado te copian. Ah, bueno, sí, es un tema. Eh, Diego Fraga, diseñador industrial, él dice que si a vos te copian es porque estás siendo el innovador y cuando a vos te van a copiar, vos ya estás en otra cosa. Porque, a ver, es muy difícil. He conocido gente que ha diseñado cosas o libros, por ejemplo, infantiles,
yo tuve la oportunidad de ir a alguna feria infantil y, y un uruguayo había llevado un libro infantil y me dijo que al otro año fue a la feria y los tenían unos hindúes, se lo habían copiado. Y ahí no puede ir con abogados y no sé cuánto, pero claro, él ya estaba haciendo otro libro. Dice lo mismo que Diego Fraga. Bueno, es Diego Fraga el que dice eso. Bueno, es eso, yo no me preocuparía por si te copian. Hay formas de protegerse, pero si te copian a gran escala, ya, es muy difícil. O sea, te metes en un embrollo de abogados que la verdad es un montón de energía y tiempo que yo se la destinaría a otra cosa. Provolonera, Ah, la probolonera, que la copiaron. sí, hay una historia interesante. Sí, sí, puede ser un problema, pero yo trataría de dedicarle tiempo a otra cosa. Yo te digo, si te copian significa que estás haciendo las cosas bien. ¿Alguna otra pregunta? Están todos escuchando Bizarrap. Bueno, Nada, ninguna parece que pregunta. o muy tímidos o fuiste muy claro. ¿Cuánta gente hay? Hay 25 personas. No sé qué es PCI, Gabriel. Pensamientos. Pensamientos, no sé qué es. CSI conozco, no PCI, pero no sé qué es. A veces en el sector creativo yo lo he visto mucho, es como cuando le pedí sistematizar el método de trabajo y todo, es como que te dicen que no tienen método, es algo habitual. Eh, en muchas experiencias que tuve yo es como que no, mi método creativo es como que, ay, ¿cómo te lo voy a poner por escrito? Porque yo es como que, y en realidad, si uno baja a tierra las cosas que hace habitualmente, sí, hay un método, que es lo que hablamos antes, ¿no? Esto de llamarlo design thinking, llamarlo método creativo de Wallace, pero supongo que tiene algo que ver con eso, de las distintas etapas que hay en el método creativo, pero no lo conozco. Buenas, yo tengo una pregunta, una consulta para hacerte, un comentario, no sé. Sí, Eh, claro. Esto que comentabas vos sobre la necesidad de la persona, del vendedor, ¿no? Del hustler dentro del emprendimiento, y qué tanto esto se puede como subsanar de alguna forma con los canales de redes sociales hoy, o cuánto es una percepción nuestra de que no tengo un vendedor, pero puedo vender por acá y no sé, es como si es una forma como de resolverla o bueno, o necesariamente Sí. tengo que tener como esa personalidad, digamos, en el No, emprendimiento. a ver, primero depende de a quién le vendas, ¿no? Si vos haces servicios, vos sos diseñador, Sí, sí. si vos vendés servicios a empresas, eh, ahí depende, pero capaz, imagínate, si le vendés un servicio muy importante a una empresa, es como tu único cliente, o tenés pocos clientes, capaz que es una dinámica de- más personal la forma de venta. Si le vendemos al público en general, ahí sí es muy importante lo que es la comunicación y ahora todo el tema digital. Pero después hay como una gestión de la venta, ¿no? Que en marketing digital siempre te hablan como del embudo, ¿no? De esto de cómo llegás y al final, bueno, pasa una venta. Y eso hay que gestionarlo y hay que dedicarle tiempo. Eh, todo lo que tiene que ver con gestión de clientes y todo eso. Eh, Más allá de comunicar, no puede comunicar si después uno no gestiona eso, como que la comunicación queda ahí, pero transformar la comunicación en ventas, eh, sí, es súper importante. ¿Vos qué le vendés diseño a empresas? No, no, vendo al público, tengo un emprendimiento, vendo productos particularmente. Ok, Y está. Básicamente los canales son las redes, y sobre todo hoy en día, desde hace 2 años, es el único canal.
Sí, eso lleva mucha gestión. Es un Claro. laburo que lleva mucha gestión y sí, son horas y inversión ahí. Y a veces ahí está bueno, viste, cómo poder hacer que a veces todo lo que es gestionar una venta es por un artículo. A veces está bueno conseguir algún cliente que te compre, no sé, o un mayorista o algo, que toda esa gestión, digamos, la puedas eh, amortizar, digamos, en más productos, ¿entiendes? Sí, sí, tratar de escapar un poco del trabajo de hormiga, digamos, Claro, el tratar uno de a uno. escapar el uno a uno y decir, bueno, tal, le vendo a este que me va a comprar 10, pero sí, todo lo que es la venta de producto y venta online lleva mucha gestión, mucha gestión. Gracias. Por favor. ¿Alguna otra pregunta más que alguien se anime? Si no, en todo caso, pueden acercarle al mail de Diego. Lo podemos compartir también en las encuestas de evaluación para que puedan hacer las consultas que consideren. Y bueno, agradecerles por haber estado acá. Y a vos también, Diego, por acompañarnos el día de hoy. Esperá que acá, yo estaba compartiendo pantalla todavía, qué horrible. Ah, no pasa nada. Ahí están. Así que bueno, y agradecerles a todos por haberse sumado. Y bueno, y seguimos en contacto. La charla después la vamos a subir al canal de YouTube de la CDU por si quieren consultar algún detalle. Así que bueno, por ahora eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Espero no Muchas se hayan gracias. aburrido. Van a escuchar a Bizarrap, a ver el tema que sacó hoy. Bueno, un beso, gracias. Chao, gracias. Gracias.